Comenzamos. Y gracias al trabajo que realiza desde Lima el equipo de gestión cultural de Petroperú. Esta vez nos hemos alejado un poco de Barcelona, pues andamos en Sabadell, en la querida Librerío de la Plata. Disfruten conmigo. Entonces, aquí celebramos nuestro sexto encuentro de este ciclo de entrevistas, que son 20, en torno al premio Copé de Cuento. Sepa, querida audiencia, que estamos con la atención puesta en sus comentarios y sugerencias. Así que hacia el final de esta emisión leeremos algunas de sus participaciones. Gracias por ello y por estar ahí, pendientes, miles de miles como son ustedes. Recordarán que hemos hablado que la tradición del premio Copé era aportar 5 jurados, pero en esta sexta ocasión, que es el motivo de nuestra cita, varía. Las instituciones que conceden el premio para la sexta edición y que dignifican y dan mucha más relevancia a un premio ya consolidado son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Católica y San Marcos, siempre presentes. A esta se suma, recordemos, el Instituto Nacional de Cultura y a la vez Petróleos del Perú. El premio Copé de Oro del año 1989 recayó en La Iniciación Suprema de Huacri Caur, de Eduardo Paz Esquerre. En el jurado estuvieron 6 personas, no 5 como se había hecho tradición. Antonio Gálvez Ronceros, José Luis Rivarola, Alonso Cueto, Pedro Cateriano y Ricardo González Vigil. Además, se sumó el ganador de la edición anterior, Luis Enrique Tort. El segundo puesto de este premio se lo llevó José Adolf, el recordado Pepe Adolf, y el bronce fue para Teófilo Gutiérrez. De entrada, recordemos lo siguiente: La Iniciación Suprema de Huacri Caur, de Eduardo Paz Esquerre, es un viaje hacia el pasado prehispánico, hacia las huacas norteñas y el barro chimú. Es adentrarnos entonces a una religiosidad en que seres humanos y divinidades pugnan entre sí. Este cuento afirma el rol de la cultura como algo vivo que nos interpela desde el pasado y nos desafía hacia el futuro. Quiero contarles algo, esas confesiones que son inevitables. Cuando uno se muda a otro país, como fue mi caso en 2017 del Perú a España, corresponde tomar algunas decisiones que son prácticas. ¿Qué llevar en las 2 o 3 maletas de ese viaje? Literalmente, implica empacar tu vida y comprimirla en 21 kilómetros de peso, 21 kilogramos de peso, o 21 por 2, o 21 por 3, lo que pagues a la aerolínea. Es ante todo un ejercicio al desapego, un arte de dejar ir. Si una de las maletas la traje llena de ropa vieja que he ido cambiando en la vida acá, luzco hoy día una pajarita, otra sirvió para trasladar algunos bienes y objetos de la cotidianeidad que no quería dejar atrás: alguna taza cajamarquina con la cual venía tomando el té, aquel adorno con forma de rinoceronte, un viejo álbum de fotos. Pero en la tercera maleta lo que hice fue mover libros, viajar libros. Quienes conozcan mi biblioteca en Lima recordarán que son miles los acumulados ahí en un estante de cedro y caoba que me antojé diseñar hace tantos años. Pues bien, de todo eso, solo traje a la vida en Barcelona una treintena de libros, ya sea por su valor afectivo o porque era idóneo, interesante leerlo justamente en el extranjero. Pues bien, uno de esos elegidos es el libro que aquí les muestro: Sistema de Escritura Mochica e Inca, de justamente Eduardo Paz Esquerre, el entrevistado de hoy. Este libro, tan ambicioso como erudito de Eduardo, se publicó en 2015, más de un cuarto de siglo después de que él ganara el premio Copé de Cuento en 1989. Entonces, hablar de Paz Esquerre es hablar de alguien que ha dedicado su vida a desentrañar el mundo prehispánico de la costa norte del Perú. Esta sexta edición de nuestro ciclo de entrevistas está dedicado a Eduardo Paz Esquerre, quien ganó el premio Copé en el 89 con el mencionado cuento La Iniciación Suprema de Huacri Caur. Aquí les presentamos un breve video sobre su vida y su obra.
Adelante. Eduardo Paz Esquerre nació en La Libertad, en el norte del Perú, el año de 1942. Además de sus licenciaturas en periodismo y en educación, está su maestría en la disciplina docente, con especialidad en pedagogía universitaria. Su obra literaria destaca especialmente por su quehacer poético y su filo como ensayista. Entre sus poemarios están los libros La puerta desclavada y Las mieles del aire, su canto a la caña de azúcar. Entre sus libros ensayísticos están Educación y Literatura Popular y Antenor Orrego, periodista. A su vez, Eduardo Paz Esquerre combina su pasión periodística con su beta de narrador en libros como Historia del Cementerio General de Miraflores, Trujillo, y Tradición Oral del Departamento de la Libertad, en los cuales pone su atención en el pasado de su región. Eduardo Paz Esquerre ha recibido premios literarios por su obra poética y por su puesta en valor de las tradiciones liberteñas. Finalista en el Premio Copé de Cuento en 1987, ganó el oro en la siguiente edición. Y aquí entonces con Eduardo Paz Esquerre. Eduardo, muchísimas gracias por atender nuestra solicitud desde tan lejos para conversar sobre tu cuento. Un gusto para mí, una satisfacción especial que realmente haya un interés por examinar este cuento que escribí en esos años de la década del 80. La primera pregunta entonces tendría que ser, ¿cómo surgió en ti en aquellos años el deseo de participar en el premio Copé? Ya habías quedado en una posición magnífica en el 87 y obtienes la mejor posición en el 89. Cuéntanos, evocando esos tiempos de los 80. Bueno, yo ya tenía escrito varios cuentos y recuerdo que para el Copé del 87 envié un cuento que se llama El desafío de los huacos, que es un poco de magia chamánica usando los huacos. Estuve presente en la entrega de los premios y cosa curiosa, como llegué temprano al piso donde era la ceremonia de entrega del premio, y yo caminé hasta el estrado y yo dije, aquí yo voy a venir a recibir el primer premio. Me dije a mí, mirando al escenario vacío, ¿no? Claro. Y los hechos resultó cierto. Algo que y cosa que realmente es una experiencia viva de ese momento, ¿no? Por supuesto. Hombre, sí. Eduardo, ¿cómo fue aquel proceso de investigación histórico-literaria para la escritura de este cuento en particular? Danos detalles al respecto. Bien, en realidad el cuento es una suma de varios tipos de conocimiento antropológico, conocimiento histórico, conocimiento arqueológico, conocimiento iniciático, conocimiento sobre iniciaciones, sobre magia. Es una combinación de una serie de saberes que están sintetizados literariamente a lo largo del cuento, ¿no? Entonces, y es un proceso que realmente es una suma de saberes, pero el leitmotiv es que yo siempre me he atraído desde niño por las huacas. Yo nací en el Valle de Chicama y me crié mi infancia en Paiján, y yo de chico andaba, porque ahora ya no existen los desiertos que habían antes porque ya están poblados, visitaba las huacas, recogía chaquiras en los cementerios adosados a los cerros de la zona, y siempre y tenía muchos sueños, soñaba con huacas, ¿no? Claro, entonces eso de alguna manera fue construyendo en mí una identificación con ese pasado prehispánico representado por las huacas en el Valle de Chicama. Entonces de ahí fue sintiendo y ver una experiencia viva también de niño, ver la apertura de una huaca a 5 kilómetros de Paiján, una huaca Licapa. Yo era pequeño y nuestro profesor de primaria nos llevó a conocer la huaca. Y coincidencia, justo en la huaca los huaqueros estaban excavando y lo colocaban los ceramios que sacaban de la huaca al borde del muro, y abajo había un muro bellísimo de frisos de esa huaca, y quedé impresionado por eso, ¿no? Yo sentí como de mi experiencia de niño en esos momentos, como una transferencia, lo que bajé a mirar
los muros los hizo de colores, y eso me impresionó bastante, y siempre he sentido como que ahí empezó mi adición a lo prehispánico con mayor fuerza, ¿no? En este contexto, Eduardo, a mí me llamó poderosamente la atención en la relectura del cuento la prosa con la cual decides abordar este relato, que es una expresión literaria de una carga lírica muy poderosa. Antes de entrar a los tópicos del cuento, cuéntanos esa decisión de cómo contar la historia. Ah, es una pregunta muy interesante, porque en realidad ese cuento ha tenido como 3 versiones antes de esa versión. El cuento está narrado en primera persona, pero antes lo había escrito en tercera persona, ¿no? Pero después no me sentí contento, no lo sentí vivo, no lo sentí que estaba lo cambié a primera persona y lo sentí más real, más sincero, como alguien que está contando su historia, ¿no? Y de alguna manera eso fue no es una versión que haya salido de golpe, sino, y posiblemente me debo haber demorado hasta llegar a la versión final unos 2 o 3 años para ese cuento, porque lo reescribí varias veces. Este párrafo no me gusta, lo cambiaba, rehice párrafos, reubiqué también el orden de los párrafos en algunos Sí. casos. Hubo un trabajo, digamos, de filigrana para mejorar la forma de contar la historia. Dos elementos claves que va a gustarle particularmente a nuestra audiencia. Primero, tu tenacidad para perseguir el Copé de Oro y tu tenacidad como escritor para seguir trabajando al paso de los años un relato que nos queda en la calidad que nos quedó. Entrando ya al cuento, me interesa que vayamos a una coexistencia muy particular allí del mundo del humano y el mundo de lo divino. ¿Cómo va esa cosmovisión, querido Eduardo? Bueno, ahí tiene que ver otra vez el sentido de lo sagrado que ha tenido en las culturas prehispánicas la naturaleza, ¿no? Hay un animismo, una forma de panteísmo, sentir sagrado el cerro, sentir sagrado el lago, sentir sagrada la tierra, sentir sagrado el lugar donde has escogido para hacer una huaca, por ejemplo, ¿no? Es un lugar que sientes que hay una fuerza telúrica ahí, ¿no? Que no lo tiene otros espacios, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos esos componentes mágicos, más la tradición oral que te alude a cierta riqueza o cierto mito de leyenda de lugares, te va construyendo una sensación, una percepción de lo sagrado, de alguna manera, ¿no? Y eso sagrado tiene que ver más allá de lo racional, porque el chamanismo prehispánico, como el chamanismo moderno, cuando se contacta el chamán supuestamente con el espíritu del cerro, con el espíritu del lago, con el espíritu de las plantas, ¿no? Por ejemplo, en la selva, el conectarse con beber el ayahuasca es de alguna manera acercarse al espíritu de la planta que te va a informar sobre las realidades paranormales a la cual quieres acceder, a ciertas realidades. Esa experiencia que ahora todavía sobrevive en el caso de la ayahuasca, en el caso del norte, de la cultura norteña, está el San Pedro, el cactus San Pedro que se ve en los frisos de Chavín, en varias culturas, huacos que representan el uso de eso. Entonces hay de hecho una presencia, una experiencia de acceso a lo paranormal, ¿no? Y ese acceso paranormal es entrar en contacto con los espíritus de otras realidades aledañas a esta realidad en la que nos movemos. En tu cuento, además de estas fricciones y convivencias de posiciones y universos antagónicos que luego confluyen, también se da claramente un trasfondo de lo onírico, de lo soñado, que alimenta la vigilia de tus personajes en el cuento. ¿También es una parte de nutrirte de esta cosmovisión que ya nos ibas contando? Sí, cierto. Aquí trataríamos de lo que acaba de mencionar. En la Iniciación Suprema de Walker y Carr, la parte onírica es una experiencia real mía. O sea, hay algunos sueños que sueña Walker y Carr los he soñado yo, ¿no? Por ejemplo, en una escena donde Walker y Carr sube al cerro, ahí sabrás. Entonces él sueña con un cerro que se convierte en águila, que se va convirtiendo en... Sí. Eso lo soñé. Y en el sueño incluso una voz dice, ¿quién quiere un tesoro? Yo, responde, ¿no? Y eso lo soñé y allí casi literalmente está transcrito en el cuento, ¿no? Está transcrito. O sea, hay pasajes que tienen que ver con una experiencia personal,
Sí. trasladada al personaje. Huacricar, para que quizás ilustrar Sí. a oyentes, es un personaje que existió. En 1604 en Trujillo se encontró una relación anónima de quienes habrían sido los reyes que gobernaron Chanchán. Según esa relación anónima, el fundador del Imperio Chimú fue Taikanamo, Ok. que gobernó el Valle Bajo de lo que es el Valle de Trujillo. A él le sucedió su hijo Huacricaur. Y Huacricaur amplió lo que es el naciente Imperio Chimú a todo lo que es el valle ya de Trujillo hasta la serranía. Y a él le sucedió su hijo Ñancepingo, que amplió el Imperio Chimú por el norte hasta el río Jequetepeque y por el sur hasta el río Santa. Y después viene otro rey, la relación no Sí, sí, están sí, los sí, dos, sí, sí. sigue hasta Minchan Saman, que fue el noveno gobernante, en donde el Imperio Chimú alcanzó su máxima expresión. Cuando gobernaba Minchan Sama, es que ya los incas se apoderan del Imperio y acaban con ese historial. O sea, se Claro. basa en un personaje que está Sí. registrado en esa relación anónima. En este contexto, mi querido Eduardo, a mí me parecería también importante abordar en tu cuento la filiación paternal que plantea la historia que nos vas contando. Pues estamos ante un hijo impulsado por su padre y ambos con una cualidad divina que motiva una serie de hechos. ¿Cómo, cómo estuvo esa tentación de no solamente centrarte en el personaje principal, el protagonista, Huacricaur, sino a la vez relacionarnos con la imagen paterna y cómo ésta va marcando su derrotero? Claro, en ese caso hay que ver una tradición, Ajá, un criterio tradicional. En las tradiciones iniciáticas hay tradiciones que el padre o ejerce de padre transmite de alguna manera ciertos conocimientos al hijo, o en la tradición chamánica también. El futuro chamán a veces es su padre quien lo inicia en las artes, en los saberes secretos que tienen que ver con la actividad mágica. Entonces, de alguna manera, el personaje está aquí en ese rol, ¿no? Ese rol que es de alguna manera el maestro iniciador, porque claro. él le sienta las bases del conocimiento sobre el cual el hijo va a volar, va a ampliar su experiencia con una iniciación superior. Digamos, con el padre es una iniciación terrena, pero después, a partir de lo que le ha aprendido con el padre, se eleva a una experiencia más trascendental, que por eso se llama la iniciación suprema, que es la Claro. experiencia de la mente que va a alcanzar una expansión de conciencia y puede en ese estado de expansión de conciencia, puede visitar los mundos, el mundo Sí. subterráneo, el mundo de arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es ya la experiencia de la iniciación superior. Por eso, en el mundo de las iniciaciones, y en eso Mircea Eliade lo ha estudiado mucho, ¿no? Sí, El sí, tema. sí, claro. Entonces hay muchas variantes en la iniciación, pero lo de fondo es que hay una tradición que viene de padres a hijos, que se va, de que el superior inicia al descendiente y así sigue la cadena, ¿no? Me ha dado una curiosidad, Eduardo, tu mención de Mircea Eliade. A veces cuando queremos adentrarnos a comprender la religiosidad, las manifestaciones culturales o la cosmovisión de nuestros pueblos precolombinos, prehispánicos, a veces utilizamos categorías planteadas desde Europa, por ejemplo, y que Claro. intentan explicar mundos distintos y esos esquemas los forzamos y a veces los tensamos para explicar nuestro pasado. Desde tu especialidad y desde tu rol en la investigación, ¿cuáles son los desafíos que has encontrado para interpretar ese pasado? Y cómo algunas plataformas y otras estructuras teóricas lo han hecho difícil o han complejizado o te han llevado a resultados tal vez que no eran los que esperabas. Claro, ahí habría que acercarse al dato puro, el dato crudo, mejor diré, de la realidad local, en ese caso de la realidad prehispánica nuestra. No vamos a tomar los datos de el chamanismo, la palabra chamán, un poco la tomó Luis Eliade, entiendo que de Oriente, ¿no? De las culturas. Uh-huh. No es un término nuestro. En todo caso, entre los chimús es lo que tupluk, ¿no? Que es Oh, ¿puedes repetirlo, por favor? sí, es una palabra que la recoge el cronista, perdón, ¿cómo se llama? Y ahorita me fue el nombre del No te cronista. preocupes, alguien nos comentará y se acordará, lo pondré en Facebook, pero la Sí, sí. palabra, ¿cuál era? O que
Mejor te lo leo exactamente. Maravilloso. A ver, por acá lo tengo. Justo en Claro que este sí. libro, Justo en la ese libro. ahí la dedicatoria Sí, del libro, se lo sí. dedico, dice, a los sabios y artistas anónimos de los pueblos Mochica y Chimú, a las vibraciones de su saber ancestral que nos tocan sutilmente, a la gloria de sus virtuosos y antiguos Oquetupluc, Ajá, perfecto. sanadores y Queda. comunicadores que recibieron el conocimiento de las huacas y Ujú. aprendieron a viajar clarividentes por los luminosos senderos construidos por el pensamiento y transitaron por la beatitud de ser en los mundos invisibles. Muy bien. Está el Oquetupluc. Entonces, haciendo este panorama, a mí no me parecería justo dejar pasar algo que tú ya dejas servido, y es que cuando uno lee tu cuento, está ante un mundo donde la naturaleza tiene un peso, una gravitación bastante, no solo importante, sino constitutiva de los personajes. El barro, uno siente el barro en tu relato. Cobra una dimensión entonces tutelar en varios planos, la naturaleza, como decía. ¿Cómo fue el elaborar el cuento pensando esa forma animada de lo aparentemente inerte y que cobrará vida el mundo natural? Claro, una cosa importante es en la cultura norteña de costa es la presencia del barro. El barro, sí. El barro es la esencia de los muros, de las paredes, es la sustancia básica de los huacos, de la cerámica, de los implementos, ¿no? El barro está presente en varias formas. Y también está presente en la representación de los signos, de los símbolos de la cultura norteña. La llamada huaca del dragón, que no es un dragón, que es una serpiente, acá en La Esperanza, un distrito de acá de Trujillo, Sí. en realidad hay todo un simbolismo y la base es el barro. Entonces yo pensé que tenía que elevar el barro a una categoría simbólica especial, ¿no? Ajá, sí. Y entonces elevar el barro a esa categoría. Y eso creo que de alguna manera lo he logrado porque varios amigos que han leído el cuento ven cómo exalto el barro, el Sí. principio del barro que permite, modelando ciertos símbolos con el barro, el personaje entiende, se sintoniza con la materia Sí. y tiene contacto con la realidad que lo rodea, ¿no? Hay por ahí algunos pasajes que reflejan ese detalle. Clarísimo. Mi querido Eduardo, sin abusar de tu paciencia y sabiendo que tienes un sábado, imagino yo, con una mesa deliciosamente bien servida, como es en el norte de nuestro país, quería robarte una última pregunta de esas densas que es importante plantearse. ¿Tú sientes que los estudios arqueológicos y las propuestas literarias han aumentado e incluso enriquecido nuestro conocimiento del pasado prehispánico de la costa peruana en esta treintena de años que hay entre tu cuento y la actualidad? ¿Qué falta al respecto? ¿Qué sientes que aún no estamos construyendo, realizando, preguntándonos o desafiándonos? Yo creo que sí, hay un enriquecimiento y también hay un enriquecimiento en cuanto a a la calidad de la información. Cada Calidad es vez, una palabra clave aquí, es cierto, es calidad de claro, información. Uh-huh. calidad de información. Por ejemplo, me parece importantísimo el aumento de los estudios iconográficos. Ya no se trata de ver el objeto, sino de tratar de adentrarse al interior de los símbolos que representa la iconografía andina. Y en ese sentido, acá en el norte del Perú, que yo quiero recordar a un amigo recientemente fallecido, Cristóbal Campana, es un historiador que publicó dos libros importantes, Iconografía del Mundo Andino, donde hace un estudio precisamente de los símbolos andinos importantes, y otro, El mar y las aguas en la iconografía andina, cual me pidió que escribiera el prólogo, y donde analizamos la parte, el tema, por ejemplo, del dios Con, un dios prehispánico, Claro. donde poco hay una serie de datos donde encontramos una serie de topónimos que llevan el nombre del dios en varios sitios del Departamento de la Libertad, en el Departamento de Cajamarca. Entonces, hay todo hay para rastrear todo un mundo realmente de esa realidad. Y creo que en ese sentido, más allá del hallazgo puramente físico de los materiales y los objetos, se trata de acercarnos a los indicios que esos datos nos aportan para comprender nuestro pasado. Hay algo importante que quisiera decir,
Sí, En el libro, cuando se publicó el cuento por Copé, aquí publicaron el discurso que yo pronuncié en la entrega del premio. Yo puse un párrafo, escribí un párrafo muy importante que responde a tu pregunta, ¿no? sí. Dice, voy a leer ese párrafo Por que me parece supuesto, por importante. supuesto. Dice, siempre me he sentido atraído por la idea de que las culturas regionales prehispánicas del norte y en general todas las del área andina nos han dejado huellas, fragmentos de un saber ancestral trascendente en relación con la plenitud de ser y con ciertos niveles de desarrollo paranormal de la conciencia. El curanderismo tradicional y los fenómenos parapsicológicos a ellos referidos, registrados en numerosos estudios importantes, no serían sino rezagos de una sabiduría mucho más grande, mucho más profunda, que hasta hoy desconocemos. Pienso que las tradiciones andinas, las culturas prehispánicas, tienen aún un saber, una beta, un depósito, una herencia que todavía no hemos asimilado ontológicamente, vitalmente, como un poder de ser y estar en el mundo. Solo nos hemos estado acercando a ella racionalmente, es decir, externamente, mirando desde fuera. De algún modo, en determinado momento, debemos asimilar este saber en los circuitos más profundos de los cuerpos sutiles de nuestra conciencia, que habitan nuestro cuerpo denso, más allá del mero conocimiento intelectual, para despertar aquel que verdaderamente somos en la interacción viva del pasado y el presente, y en la integración del mundo antiguo con el mundo moderno en nosotros, como un nuevo río de la vida que interiormente nos transmute y nos transfigure luminosamente para siempre, a fin de construir nuestro nuevo destino como pueblo. 30 años después, esas palabras siguen vigentes. Eduardo, te agradezco muchísimo por la vigencia de esas palabras, la vigencia del cuento y este reencuentro literario que nos has permitido. Te agradezco mucho. Gracias a ti y a Petro Perú por este momento tan importante en mi vida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahora, querida audiencia, les recuerdo y les cuento algo. Con el título de Viaje a lo Sublime, se publicó en 2012 un libro que reúne algunos de los más significativos cuentos de nuestro querido Eduardo Paz Esquerre. El texto de presentación de ese volumen estuvo a cargo del recordado Luis Enrique Tort, de quien tanto hablamos la semana previa, ganador del premio Copé del 87. Luis Enrique Tort decía lo siguiente sobre la narrativa de Paz Esquerre. Cito: tiene el mérito de ser un esfuerzo por adentrarse en la espiritualidad norteña del antiguo Perú, efectuando un periplo que va desde los orígenes hasta las altas manifestaciones culturales mochicas y chimús, que tanta gravitación ejercen en la actualidad. Para adentrarnos a estas cuestiones, con énfasis en el celebrado cuento La Iniciación Suprema de Huacri Caur, tendremos los comentarios de Gisa Delgado de Vita. Gisa, a quien no conozco personalmente, es una académica venezolana que reside en el Perú. Ella conforma ese colectivo tan numeroso y diverso que es el extranjero en un país de acogida, como en mi propio caso en España, o el caso de Cecilia, de la Librería de La Plata. Aquí entonces, esta migrante, gran amiga, como yo aquí, está dispuesta a compartir un análisis literario y enriquecernos un poco más. Gisa Delgado de Vita, les cuento, es doctora en educación e investigadora en ciencias sociales y humanidades. Trabajó como profesora en la Universidad de los Andes en Venezuela y actualmente es profesora en la Universidad de Ciencias y Humanidades en el Perú, donde dicta cursos de redacción y argumentación. Entre sus actividades frecuenta el llamado Círculo Andino de Cultura, una asociación de amigos en torno a la poesía y la cultura de los pueblos originarios andinos. Esta inclinación es la base de su comentario al cuento de Eduardo Paz Esquerre. Vamos con el video. Hola, agradecerte a Juan Manuel por esta invitación. Me siento muy afortunada de ser parte de esta iniciativa y dar mis impresiones del cuento Copé de Oro del año
1989, La iniciación suprema de Huacri Cao, del escritor Eduardo Paz Esquerre, ya que como extranjera y residente desde hace algunos años en el Perú, pues soy una gran admiradora de las sociedades prehispánicas. Siento una especial fascinación, pues nuestro continente se encuentra plagado de una gran riqueza cultural que se preserva en los pueblos originarios, pese al sincretismo. Este cuento tiene como personaje principal a Huacri Cao, quien fue el segundo curaca chimú del Valle de Trujillo. Estamos hablando de las costas peruanas del norte. Básicamente es un recorrido sublime, es adentrarse en la profundidad de la psique de uno de los grandes curacas chimú, desde una visión o desde una perspectiva onírica. Mi experiencia al leerlo, puedo señalar 3 grandes impresiones. La primera, una exquisita combinación entre una historia, arqueología, pero también lo mágico, lo fantástico, enigmático y hasta esotérico, pues se habla de seres superiores, divinidades, y es que de eso se trata lo maravilloso de la literatura, pues ella no se convierte en una herramienta recursiva entre lo mágico y la realidad. ¿Por qué? Huacri Cao está reseñado en una fuente historiográfica. Además que el lenguaje que se usa es precioso, detallado y hasta poético. Nos lleva en un recorrido por esas construcciones espléndidas que hablan sobre un centro de poder, pues es la ciudad prehispánica más grande de toda Sudamérica. Otra de mis impresiones de este cuento es la gran fuerza metafórica de la narración, nutriéndose de la cultura pero a la vez tejiendo sobre la espiritualidad, la magia, lo ritual ceremonial y el simbolismo de estas sociedades, develando esa necesidad imperiosa de todo ser humano por descubrir la verdad. Huacri Cao, al descubrir sus potencialidades, nos hace ver la fuerza de lo colectivo frente a lo individual, la gran responsabilidad social que al tener ciertos conocimientos, usarlos para beneficio de nuestras comunidades y no con otro fin. Resalto también su conexión con el barro, como extensión de su ser. Se puede decir que aquí subyace una concepción de hombre en una dimensión física, material, pero otra espiritual, trascendental, y que cada uno de nosotros debe encontrar ese elemento que nos conecte entre ambas. Para ir finalizando, sin restarle por supuesto lo mágico y encantador de este cuento, como educadora puedo hacer mi última impresión, que se traduce en trasladarlo como estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, este cuento es ideal para lograr 2 objetivos de la enseñanza. 1, leerle a los niños y que desarrollen la imaginación, la creatividad, con dibujos, ¿no? Que opinen y que incluso continúen el cuento, a ver hasta dónde da, de seguro nos va a sorprender, ¿no? 2, da pie para que a partir de los datos que nos ofrece y de las descripciones de los elementos naturales del escenario de la costa, como la tutora, pues nos da para enseñar geografía, ambiente e ir nutriendo, combinando entre conocimiento y fortalecer la identidad, ¿no? Por último, pues este recorrido onírico nos ayuda a entender que Huacri Cao es el arquetipo de todo aquel que siente la necesidad de buscar la verdad, de hallar ese conocimiento supremo en unidad con el todo. Nos invita a amar, ¿no? Quiere decir que nos invita también a mantener la cultura viva. No olvidemos que la herencia cultural que tenemos no es solo patrimonio del Perú, no, sino de la humanidad. Aquí se tiene una herencia con valor inconmensurable. Hablaría mucho más, pero por ahora me despido. Muchas gracias, Juan Manuel, por invitarme a ser parte de esta experiencia. Gracias a este maravilloso escritor y gracias a Petro Perú por darme la oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego. Aquí estamos de nuevo. Gracias, Gisa, muy amable. Y seguimos con estas conversaciones de oro. Quiero detenerme un momento a agradecerles por seguir nuestro programa. Tenemos fans destacadas y hasta hinchas de lo que aquí hacemos. Permítanme leer algunos comentarios que van llegando. Marisela Lurita dice, buenos días, por supuesto, nos saluda primero y luego nos cuenta lo feliz de estar con ustedes disfrutando de estas lindas charlas. Además, Liliana Paz Ramos nos dice, literatura e historia entrelazadas. Pedro Ugarte Valdivia, un nombre que no deben olvidar ustedes,
Nos dice felicitaciones, don Eduardo Paz Esquerre. Agradecemos a cada comentario, cada aproximación al trabajo que realizamos cada sábado, generalmente de Documenta, pero hoy no de Documenta, sino, como les había contado, estamos en Liberio de la Plata. Y yo tengo para ustedes el gusto de mostrarles esta hermosa bolsa que me llevaré a casa. Pues bien, la semana próxima seguiremos con las entrevistas. Será de nuevo en Documenta. Sin embargo, agradecerle a Librería de la Plata para tener esta acogida y seguramente regresaremos a transmitir desde aquí en octubre. Casi prometido. Fue Juan Manuel Chávez para ustedes desde Sabadell y lleno de oro.